Y en esta mañana vamos a hablar de historia. Sí, vamos a hablar con Mario Garelick, investigador de historias. Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Mario. David Mañarelli te saluda aquí desde Radio Carpincho, desde Escobar, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buen día. Mucho gusto. Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para los oyentes. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, la convocatoria tiene que ver porque el viernes 24 se cumplieron 204 años del Tratado de Pilar y nosotros aquí en Escobar somos vecinos, somos casi hermanos y hasta le diría que casi hijos, porque Escobar fue parte de Pilar en su momento y luego se separó. Pero bueno, queríamos un poco ahondar sobre esa historia del Tratado de Pilar. Sí, mira, es uno de los nudos y eslabones para entender esos 70 años de guerra civil que se produjeron a partir de la Revolución de Mayo de 1810 hasta 1880, en que un grupo de la oligarquía bonaerense y del litoral, aliada con potencias europeas, logra hegemonizar y doblegar al resto del país. Somos muy pacíficos los argentinos, pero en nuestra historia tenemos 70 años de guerra civil y de disputa. Claro. Eso se puede ver, como la mayoría de los historiadores lo ven, cosa que es cierto si miramos la superficie, como la guerra de Buenos Aires contra el interior. Okay. Eso efectivamente fue así. Pero si miramos con más profundidad cómo se mueve la historia, fue una lucha por la hegemonía. O sea, con quién se quedaba con los beneficios obtenidos por la Revolución de Mayo y por la independencia de España, hubo una lucha feroz para ver quién se quedaba, y se define a favor de un sector de la oligarquía, de las clases dominantes vinculadas a los ingleses, recién en 1880. Para darte una idea, en 1820, 6 meses o 5 meses después del Tratado del Pilar, el día que muere Belgrano, el 20 de junio de 1820, sí, hubo 3 gobernadores en un día. Ok, bien. O sea que había una lucha feroz. Bien. Para entender los otros aspectos, que son, en mi opinión, primordiales, el 22 de enero de 1820, a las tropas federales de Artigas, los portugueses lo destrozan en la batalla de Tacuarembó. Esto el 22 de enero. No sé si me vas ubicando en el tiempo. Te ubico, 22 de enero, sí. El 1 de febrero de 1820, o sea, 8 días después, las tropas federales de Ramírez y de Santa Fe de López triunfan contra Buenos Aires el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda. Es un triunfo de las fuerzas federales. No entran a la Buenos Aires derrotada y se produce un proceso de negociación que termina primero con el Tratado de Pilar y después, unos meses después, con el Tratado de Vanegas entre Buenos Aires y Santa Fe. ¿Qué es lo que pasó? Que Buenos Aires, derrotada en el campo de batalla, terminó recibiendo como huéspedes a Ramírez y a López y logró arreglar
con ellos y al mismo tiempo que estos dos caudillos federales digamos, enemistaran o se enfrentaran con Artigas. Bueno, es evidentemente que el peso de la derrota militar en Tacuarembó pesó, ¿viste? Vamos a usar la palabra pesó, ¿viste? Claro. Le deben haber dicho, esto es simbólico, es para comentar. Bueno, muchachos, muy bien, ustedes ganaron, pero el jefe de ustedes está derrotado, claro, está huyendo y los portugueses lo están persiguiendo. Mira, acá hay personajes en este Tratado del Pilar. El primero es Zarratea. Zarratea. Sí. Zarratea es un personaje digno de ser puesto en un recuadro como de los grandes traidores a la patria. Ajá. Vos sabés que cuando se produce la Revolución de Mayo, Zarratea no está en Buenos Aires, está en Sevilla. Llega a Buenos Aires, tiene otro antecedente, que durante el virreinato se dedicaba a traer esclavos de África. En un momento tenían obligación, porque la esclavitud era legal, pero tenían obligación de traerlo en barcos españoles. En un momento trae esclavos para venderlos en el puerto de Montevideo en un barco de Estados Unidos. Y entonces el virrey Loreto le incauta lo que sería la mercadería. Que serían las personas, sí. Los esclavos. Claro. Y él le inicia en protesta al virreinato un juicio que por supuesto no termina y se produce en el medio de la Revolución de Mayo. Este es Zarratea. Todavía no termina la historia. Bien. Llega a Buenos Aires en diciembre, retorna a Buenos Aires, diciembre de 1810. El 15 de diciembre de 1810 lo sacan a Moreno. O sea, llega el 10 y el 15 ya lo sacan a Moreno. Lo corren. Exactamente. Bien. En esa fatídica reunión de la Junta, donde lo sacan a Moreno del poder, digamos. Viene la Junta Grande y unos meses después se produce el primer triunvirato. ¿Quién es el presidente del primer triunvirato? Zarratea. ¿Qué hace Zarratea en el primer triunvirato? Inmediatamente pacta con el virrey español de Montevideo un armisticio retirando, la confrontación con el sitio de Montevideo. Artigas ve eso como una gran traición, no obedece y derrota a las fuerzas españolas en la Batalla de las Piedras. Bien. Por eso, si vos ves el himno, en su versión original, cuando habla de los hechos patrióticos, habla de ambas piedras. La Batalla de las Piedras que libró Artigas y la Batalla de las Piedras que libró el ejército del Grano en Salta. Ambas piedras. Claro. En su versión original. Esa Batalla de las Piedras salvó la Revolución de Mayo porque con la complicidad de Zarratea se reorganizaba una expedición desde Carmelo a Tigre para retomar Buenos Aires. Y se cruza las fuerzas federales y patrióticas de Artigas y derrotan a las fuerzas del virreinato que estaba en Montevideo en la Batalla de las Piedras. Bien, o sea que no llegan. No llegan. Tal es el ocultamiento, que hay calles, pero no le llaman Batalla de las Piedras. En Buenos Aires hay una calle, pero le pusieron Piedras. Piedras, claro, en San Telmo se llama Piedras.
claro, la gente no sabe que se refiere a semejante hecho parte claro. de la historia argentina, porque la otra deformación es que quedó como una batalla que se libró en el Uruguay. El Uruguay no existía, en lo que es hoy el Uruguay, lo que es hoy la Argentina. En aquel entonces era la lucha por la independencia en la región. Bien. Vuelve San Martín al país y organiza, en aquel entonces junto con Alvear, la derrota del primer triunvirato, que implica la derrota de Zarratea. Aparece el segundo triunvirato, y en el segundo triunvirato reaparece muy debilitado, pero reaparece la corriente morenista, que permite realizar la asamblea del año 13. Pero para realizar la asamblea del año 13 tuvieron que sacarlo a Zarratea del poder. Ajá. ¿Me va siguiendo? Sí, hasta ahí? Claro, te sigo, sí. Bien, por ahí es medio largo lo que estoy haciendo. No, está bueno, aparte tenemos tiempo porque para esto hay que dedicar el tiempo. Estamos claros, así que estamos bien, vamos. Bien. Artigas y las fuerzas federales son parte de la historia argentina. Artigas gobernaba el interior de lo que es hoy Uruguay, tenía influencia y digamos eran sus subordinados Entre Ríos, Corrientes, parte de lo que es hoy Misiones, la otra parte era Paraguay, y tenía una alianza política con Santa Fe y con los López. Lo sacaron de la historia argentina. La historia argentina y la historia oficial del Uruguay lo describen como un héroe del Uruguay. Y se olvidan que fue parte muy, muy importante de la historia argentina. Zarratea reaparece, enemigo frontal de Artigas, de la concepción federal, porque ¿en qué consiste lo llamado artiguismo? Por eso también está en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, en parte de Córdoba, en ese momento histórico. Consiste en la participación de las masas originales, criollas, y los originarios y mestizos en el proceso político iniciado por la Revolución de Mayo. Ahí hubo una concepción de darle participación a las masas insurrectas en un proyecto que en el caso concreto tenía dos enemigos: lo que quedaba de el feudalismo español y la invasión de los portugueses, que pugnaban por anexar la banda oriental y sumarla al Imperio de Brasil. Por lo tanto, ahí hubo otro proyecto político de repartir tierra, de apoyarse en las masas campesinas y originarias para dar la guerra, de no dar una guerra de confrontación, sino una guerra que al mismo tiempo la gente pueda vivir mientras la desarrolla. Por eso el pico de poder y de realización de ese proyecto es 1815. La capital, curiosamente, de lo que era la fuerza artiguista estaba en lo que es hoy Argentina, en Entre Ríos, y mientras se repartían tierras, se trabajaba y se organizaba una confederación de pueblos libres, se libraba la guerra de resistencia a la invasión portuguesa. Esto Buenos Aires, el grupo que logró hegemonizar en Buenos Aires, siempre se opuso. No le interesaba, tal es así que, bueno, después te lo voy a contar,
crearon en alianza con los ingleses de una provincia un país que es lo que hoy es el Uruguay. Ahí había dos enemigos: por un lado el reino, lo que quedaba el reino español, y la invasión portuguesa. El grupo que logró hegemonizar en Buenos Aires no lo entendía, no le interesaba, estaba en contra. Tal es así que, derrotadas las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, reaparece fuerzas de la oligarquía portuaria vinculada a la aduana, vinculada al puerto de Buenos Aires, y zarratea, me imagino, esto es para hacerlo ameno, les debe haber dicho: muchachos, al jefe de ustedes hace 8 días lo derrotaron en Tacuarembó, quédense tranquilos, los vamos a indemnizar. En el Tratado de Venegas le dan 30.000 cabezas de ganado a Santa Fe en compensación por la guerra, pero vamos contra Artigas, que en un soplido más nos lo sacamos de encima. Esta es la esencia del Tratado de Pilar. Después, si ves la redacción, que no se cumplió ninguno, llamaba a un congreso en el convento de San Lorenzo a los 60 días, que no se hizo. Después en el tratado con Santa Fe ponen el congreso en Córdoba, lo ponen a Bustos en mediador. Tampoco se hizo el congreso en Córdoba. Le abre puertas a el replanteo unitario en Buenos Aires, que lo logran consolidar con Martín Rodríguez y con Rivadavia un tiempo muy corto después. Esto por un lado. Por el otro lado, es cierto que decía que los ríos eran navegables para las provincias que firmaban el tratado, eso puede ser positivo, y se comprometía a Buenos Aires a dar ayuda a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, siempre y cuando los portugueses invadieran. Un auxilio. Pero ese auxilio era en realidad, desde el punto de vista geopolítico, una declaración de principio, porque el interés del Reino de Portugal era anexar lo que es hoy Uruguay. Claro. Esto es la visión histórica del Tratado de Pilar, en mi opinión. Es consecuencia de la guerra civil desatada, consecuencia de la derrota de Artigas en la batalla de Tacuarembó, y el inicio de la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior, que se afianza unos años después, no se puede consolidar nunca hasta el 80, con el gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. Tenés que tener presente que el Congreso Tucumán había declarado la independencia, ese es un mérito mayor. Claro. Pero después se traslada a Buenos Aires y dicta en 1819 una constitución unitaria, elitista, que fue rechazada por todo el interior y desembocó en esta guerra civil. Que duró 70 años. La guerra duró 70 años, pero la Constitución de 1819 no llegó a regir. Y ese mismo grupo político que pugnaba por la hegemonía, en 1826 vuelve a repetir una Constitución unitaria y oligárquica que también es rechazada por el interior. De manera tal que
tenemos que ver el Tratado del Pilar en el marco de esta profunda guerra civil y en el marco de esta profunda lucha por la hegemonía. Estamos hablando con Mario Garelick, él es investigador de historia y la verdad es un gusto, un placer poder escucharlo, poder escuchar todos estos datos que, por ejemplo, a Zarratea yo no lo tenía dentro de uno de los personajes importantes, para bien o para mal, digamos, pero un personaje Zarratea, no lo conocí y fue clave en todo esto, digamos, ¿no? Por lo que viene contando Mario. Pero Mario, quería consultarte, ¿podemos decir que esa disputa continúa hasta hoy con lo que está sucediendo con el gobierno, que le está restando coparticipación a la provincia, que la provincia le dice que no le van a dar petróleo? Digamos, ¿podemos trasladar? No te quepa la menor duda. Ajá. La Constitución dice un país federal, pero eso es de palabra. Un federal. título, claro, es un título nada más. Un título. De hecho, es un país, como dicen los paisanos del campo, Dios está en todas partes, pero te atiende en Buenos Aires. Tal cual. Es un país manejado en forma unitaria, expoliando las grandes riquezas del interior para que un grupo hegemonice, mande las ganancias afuera y dirija el conjunto del país. Es uno de los grandes nudos de atraso que subsisten exactamente. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Gracias, Mario. Gracias por esta comunicación. Nos gustaría poder seguir teniendo cada tanto, porque a veces, digamos, son temas que dan para largo por la importancia que tienen y por cómo se pueden profundizar y cuántas aristas salen de cada una de las conversaciones. Nos gustaría poder continuar con este... Con todo gusto, cuando tengan algún tema puntual, me avisan y coordinamos, y yo no tengo problema, yo ya estoy amortizado, tengo 81 años. Qué grande, Mario. Bueno, muchas gracias por este tiempo y por tu sabiduría y por convidarnos de todo eso. Muchas gracias, Mario. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Mario Garelick es historiador e investigador y nos puso en autos de que lo que sucedía ya por el 1800 sigue sucediendo hoy.